Siempre pensé que las traiciones llegaban con gritos, discusiones o miradas cortantes, pero la mía llegó con una notificación, una vibración suave en la mesa de noche. Esa noche, el teléfono de mi esposo sonó a las 11:47 p.m. Yo estaba despierta, mirando el techo, pensando en el viaje que haríamos al día siguiente para celebrar nuestro aniversario número 35. Él dormía a mi lado, con esa respiración pesada que siempre me pareció la de un hombre en paz. Pero esa noche, no. Esa noche algo me hizo mirar el teléfono. Solo un mensaje, una frase, una puñalada. Cuando ella se vaya, avísame. Y el remitente, Elena, mi mejor amiga desde hace 20 años, la madrina de mi hijo, la mujer con la que compartí secretos, lágrimas y cafés interminables. Por un segundo creí que mis ojos me engañaban. Volví a leerlo, 1, 2, 3 veces. Pero el mensaje seguía ahí, como una sentencia. Mi cuerpo se quedó helado. El corazón no me latía, me golpeaba. Sentí un calor subir por el pecho, como si el alma me ardiera por dentro. No lloré, no grité. Solo dejé el teléfono en su lugar y miré a ese hombre dormido, al que creí conocer durante más de media vida. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero infierno no tiene fuego, sino silencio. Pasé el resto de la noche despierta, mirando la maleta abierta sobre la silla. Era irónico. Yo había preparado ese viaje para reconectarnos. Había pensado que, lejos del ruido y de las rutinas, podríamos reencontrarnos como antes. Y él ya planeaba otro tipo de encuentro. Elena siempre había sido una mujer encantadora, sutil, elegante, con esa sonrisa que hacía que todos se sintieran cómodos a su lado. Yo la admiraba. La defendía cuando otros la criticaban, y mientras yo hablaba bien de ella hablaba con él. Había señales, claro, pequeños gestos, miradas, silencios que ahora cobraban sentido. Pero cuando uno ama, elige no ver. Y yo elegí no ver durante años. Esa noche, mientras él dormía, decidí que no lo confrontaría. No iba a llorar ni a pedir explicaciones. No me humillaría rogando por una verdad que ya conocía. Si ellos pensaban que podrían engañarme, descubrirían que me habían subestimado. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café, desayuné y me comporté como si nada hubiera pasado. Cuando bajó con su sonrisa ensayada, me abrazó por detrás y dijo: «¿Lista para nuestro viaje, amor?» «Lista», respondí sin mirarlo. Mientras él hablaba del itinerario, de las reservas y del clima, yo lo observaba, no con amor, sino con la fría atención de quien estudia a su enemigo. Cada palabra suya era una pieza más del rompecabezas, cada sonrisa, una mentira más que aprendí a reconocer, y mientras lo escuchaba ya tenía el primer paso de mi plan en mente. No necesitaba enfrentarlo todavía, necesitaba verlo caer, sin saber cómo ni cuándo. Cuando llegó la hora de salir, me miré al espejo por última vez antes de cerrar la puerta de casa. No vi a una mujer destruida, vi a una mujer contenida, al borde de algo nuevo. No sabía si lo que sentía era dolor o lucidez, pero por primera vez en muchos años sentí que tenía el control. En el camino al aeropuerto, él tomó mi mano. Sus dedos temblaban un poco. Quizás intuía algo. «¿Estás bien?», preguntó. «Perfectamente», respondí con una sonrisa que ni yo reconocí. El vuelo fue silencioso. Yo fingía leer una revista, pero en realidad pensaba en Elena, en cómo lo planeaban todo, en cómo habrían hablado de mí, entre risas, y en cómo esa risa sería lo último que les quedaría. Mi mente se movía rápido, ordenando cada pieza, como si el dolor me hubiera despertado una claridad nueva. Sabía lo que haría, observarlos, esperar el momento exacto, y entonces actuar. Cuando llegamos al hotel, él pidió la habitación que había reservado con anticipación. Lo dijo con tanta seguridad como si quisiera dejar claro que todo estaba bajo control. Yo solo asentí. Sonreí al recepcionista, tomé la llave y subí al ascensor. Dentro, el silencio era pesado. El reflejo de nuestras figuras en el espejo del ascensor parecía el de dos desconocidos. Él tarareaba una canción. Yo contaba mentalmente los segundos para llegar al piso. Al abrir la puerta de la habitación, todo estaba perfectamente dispuesto. Flores, vino
y una nota del hotel que decía «Bienvenidos, pareja especial». Lo miré y fingí sorpresa. «Qué detalle, ¿no?», dije. «Lo mereces», contestó, besándome la frente. Su mentira olía a perfume caro y culpa vieja. Mientras él se duchaba, me acerqué a la ventana. La vista era hermosa, el mar, las luces del muelle, la promesa de una noche tranquila. Pero detrás de esa belleza, yo sentía algo más, una sombra moviéndose hacia nosotros. Me di cuenta de que el destino, a veces, tiene un humor cruel. Ese hotel fue el mismo en el que celebramos nuestro aniversario número 10. El mismo donde, años atrás, él me prometió que jamás me haría daño. Y ahora, 35 años después, sería el escenario donde descubriría hasta dónde llegaba su traición. Pero no pensaba hacerlo llorando, no pensaba hacerlo con ira. Mi venganza sería precisa, silenciosa y limpia. Esa noche, cuando él salió del baño, fingí un bostezo. «Estoy agotada», dije. «Descansa, amor. Mañana será un día largo». «Sí, lo será», susurré. Esperé a que apagara la luz. Su respiración se volvió profunda. El reloj marcó las 12:30 a.m. Tomé su teléfono y lo desbloqueé con su huella mientras dormía. Allí estaba. Mañana, 10 a.m. en el hotel. Ella ya habrá salido. Y debajo, una ubicación enviada. Exactamente el mismo hotel. La misma habitación. La cita estaba hecha. Lo cerré. Apagué la pantalla y sonreí. No sabían que la víctima también podía ser el cazador. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Esa noche no dormí. Planeé cada detalle. Sabía que Elena llegaría al día siguiente. Sabía que él saldría a buscarla, convencido de que yo estaría de compras o desayunando en el restaurante del hotel. Pero yo estaría más cerca de lo que imaginaban. Preparé la cámara que llevaba siempre en el bolso, revisé la batería y ajusté el reloj. A las 9:30 de la mañana siguiente me vestí con calma, tomé mis cosas y salí, dejando la puerta apenas entreabierta. No había miedo, no había temblor, solo una certeza. El juego había comenzado. Hay silencios que matan más que una palabra dicha a gritos. El mío comenzó aquella mañana, cuando me senté frente a mi esposo en el desayuno del hotel y fingí que todo seguía igual. Él hablaba de los paseos turísticos, del clima, de lo caro que era el café. Yo solo lo miraba. Cada gesto suyo era una escena ensayada, cada sonrisa una capa de pintura sobre una grieta enorme. No podía creer que el hombre con el que había compartido media vida estuviera allí, tan tranquilo, planeando su día, mientras en su bolsillo guardaba el mensaje de otra mujer. Mientras removía mi café, recordé la primera vez que conocí a Elena. Era el año 1994. Yo acababa de llegar al vecindario con mis hijos pequeños, intentando adaptarme a una vida nueva y modesta. Ella fue la primera en tocar mi puerta. Traía un pastel de zanahoria y una sonrisa enorme. «Bienvenida al barrio, vecina», me dijo con esa calidez que desarma. Desde ese día, se volvió parte de mi vida. Compartíamos tardes de charla, confidencias y risas. Cuando mi esposo se retrasaba del trabajo, ella era quien me acompañaba para que no me sintiera sola. Cuando mis hijos se enfermaron, fue la primera en aparecer con medicinas y palabras de aliento. Y cuando yo confié en ella más que en nadie, fue cuando empezó a cavar, lentamente, el hueco donde sepultaría mi confianza. Recuerdo claramente la primera vez que la vi mirarlo diferente. Fue en una reunión familiar. Él hacía un asado en el jardín y todos bromeábamos. En un momento, Elena se acercó a traerle una copa de vino. Sus dedos rozaron los suyos. Fue un segundo apenas, pero suficiente para que algo dentro de mí se encogiera. Esa mirada, esa sonrisa sutil que apenas se nota, pero que grita más fuerte que cualquier palabra. Ella lo miraba como yo ya no lo hacía, y él, en lugar de apartar la mirada, la sostuvo. Solo 3 segundos, pero fueron 3 segundos que cambiaron algo para siempre. Desde entonces, comencé a notar detalles, mensajes que él borraba rápido, llamadas que atendía en el balcón, excusas nuevas para salir sin mí. Nada lo suficientemente grave como para acusarlo, pero lo bastante extraño para envenenar la calma.
Eres una exagerada, Rosalía, me decía Elena cuando le contaba mis sospechas. Los hombres son distraídos, nada más. Y lo decía tan convencida que terminé creyéndole. ¡Qué ironía! Le contaba mis miedos a la mujer que los estaba provocando. Los años pasaron y la distancia entre mi esposo y yo creció como una sombra que se estiraba sin que nadie la detuviera. Él se volvió más frío, más cortante. A veces me abrazaba sin tocarme realmente, y cuando lo hacía, sentía que abrazaba a alguien ausente. Pero yo seguía ahí, sosteniendo lo insostenible, porque las mujeres de mi generación crecimos con la idea de que el amor todo lo soporta, que el matrimonio es para siempre, que hay que callar por el bien de la familia. Y yo callé. Callé durante años, mientras la traición crecía en silencio hasta convertirse en un huésped más dentro de mi casa. Esa mañana, mientras desayunábamos en el hotel, lo observé con otros ojos. No con los del amor, ni siquiera con los del odio. Lo miré como se mira a un extraño que vive contigo por costumbre. Y fue en ese instante que me di cuenta. Había estado durmiendo con un desconocido durante años. ¿Estás bien?, me preguntó él al notar mi silencio. Sí, solo estoy un poco cansada. No te preocupes. Después del desayuno puedes descansar. Sí, descansaré, le respondí, escondiendo la ironía en mi voz. Él no tenía idea de lo que yo estaba planeando. Creía que aún tenía el control, pero no sabía que el tablero ya había cambiado. Después del desayuno, salimos a caminar por la playa. El viento era suave y el mar inmenso. Parecíamos una pareja feliz para cualquiera que nos viera pasar. Él tomándome del brazo, yo sonriendo con naturalidad. Pero dentro de mí había un huracán. Él hablaba y yo lo escuchaba con distancia. Su voz sonaba hueca, como una grabación vieja. En algún momento tomó mi mano y me dijo: «¿Sabes, Rosalía? Me alegra que hayamos hecho este viaje». «A mí también», respondí con calma. «Siento que últimamente estábamos desconectados». «Sí», dije con una sonrisa tenue, «pero no te preocupes. Pronto todo volverá a su lugar. Si tan solo hubiera sabido el peso de mis palabras». Por la tarde, fui sola al mercado local con la excusa de comprar recuerdos. En realidad, necesitaba pensar con claridad. Caminé entre los puestos, viendo la vida de otras personas seguir como si nada. El ruido, las voces, los colores, todo contrastaba con el vacío que yo sentía por dentro. Saqué mi celular. Abrí mi correo y reenvié a mi propia cuenta las capturas del mensaje que había leído. Después, instalé una aplicación de grabación automática en el teléfono. La idea ya estaba clara en mi mente. No enfrentaría la traición con palabras, sino con pruebas. Esa noche, él cenó conmigo como si nada. Pidió vino, brindó por nosotros, por los años juntos. Sus palabras me sonaban a teatro barato. Mientras tanto, yo contaba los minutos para el día siguiente. A las 10:00 de la noche, Elena envió un mensaje nuevo. Vi la notificación reflejada en la pantalla de su celular mientras él dormía. «Todo listo. Te veo a las 10:15. Usa la llave de repuesto, ya sabes dónde está». No era casualidad. Todo estaba planeado. Y sin saberlo, él mismo me había dado la pista final. Esa noche, antes de dormir, lo miré por última vez con ternura. Sí, con ternura, porque a pesar de todo, parte de mí lo seguía amando, o al menos amaba al hombre que creí que era. Pero esa ternura era distinta, era la del adiós. Me di cuenta de que, en el fondo, no buscaba solo venganza, buscaba recuperar algo que había perdido, mi dignidad. Y cuando apagué la lámpara de noche, lo supe con absoluta certeza. Mañana, todo cambiaría para siempre. El silencio sería mi arma, y la verdad, mi venganza. El amanecer llegó con un brillo extraño. El mar frente al hotel estaba sereno, pero algo en el aire me avisaba que aquel día no sería uno más. Me desperté antes que él. El sol apenas tocaba las cortinas, y la habitación olía a flores marchitas y perfume ajeno. Me quedé mirándolo mientras dormía. Su rostro parecía tranquilo, pero yo ya no veía a mi esposo. Veía al actor que había interpretado su papel durante demasiado tiempo. Y por primera vez en muchos años, no sentí dolor, sentí claridad. Me levanté despacio, tomé una libreta del cajón y escribí unas líneas. «Hoy te mostraré quién soy realmente». La dejé bajo la almohada, justo donde él pondría la cabeza más tarde.
Luego me miré al espejo. Tenía el rostro cansado, pero mis ojos estaban vivos. No era una mujer rota. Era una mujer que había decidido dejar de ser víctima. Mientras me vestía, repasaba mentalmente cada detalle del plan. La cámara estaba lista, la aplicación de grabación ya instalada en su teléfono y mis correos protegidos con contraseña nueva. Nada podía fallar. No era un impulso. Era el resultado de una noche entera pensando sin lágrimas. A las 9:00, él despertó. ¿Dormiste bien?, preguntó. Perfectamente, mentí con una sonrisa. Hoy podríamos ir al muelle y luego almorzar juntos. Claro, pero antes quiero ir al spa del hotel, dije, fingiendo ligereza. Necesito relajarme un poco. Él asintió. Le di un beso rápido y salí, llevando conmigo la cámara pequeña en el bolso y una serenidad que ni yo comprendía. El spa estaba en el piso superior, justo frente al pasillo de las suites más caras. Me senté en el área de espera con una revista, fingiendo leer. Desde allí podía observar discretamente la habitación que habíamos reservado. El plan era simple: fingir que me iba y dejar la puerta entreabierta, justo lo suficiente para que él creyera que había salido. A las 9:45 bajé a la habitación y coloqué la cámara en una esquina del armario, con vista directa a la cama. Probé el ángulo, ajusté el sonido y verifiqué la conexión. La tecnología, por una vez, sería mi aliada. Después, abrí la maleta y saqué el vestido azul que él siempre decía que me quedaba demasiado bien para mi edad. Sonreí. Sí, lo usaría. No para él, sino para cerrar mi propio círculo con dignidad. A las 10:00, todo estaba preparado. Dejé la puerta del cuarto apenas entornada. Tomé mi bolso y fingí salir. Pero en lugar de ir al spa, me escondí en el pasillo contiguo, detrás de una columna, desde donde podía ver sin ser vista. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo, era expectación. A las 10:07 escuché pasos. Reconocería esa voz en cualquier parte. Era la de mi esposo, hablando por teléfono. Sí, Elena, ven ya. Ella acaba de salir. Mis manos se helaron. Aún sabiendo lo que iba a pasar, escucharlo fue como una estocada. Se escuchó el clic de la puerta al abrirse. Yo contuve la respiración. Luego, un silencio corto, y su voz. Estás preciosa, como siempre. Y la de ella, dulce y familiar. Pensé que nunca lo lograríamos, Ernesto. No podía verlos desde mi escondite, pero podía imaginarlos. Dos personas que confundieron deseo con amor, mentira con libertad. Pasaron varios minutos. Escuchaba risas, murmullos, el sonido inconfundible de un beso robado. La cámara registraba todo, fría e imparcial. Yo solo observaba desde el pasillo, sintiendo una mezcla de rabia y triunfo. No era un espectáculo de celos, era la confirmación de lo que siempre supe. De pronto, escuché la voz de Elena. ¿Y si se entera? No lo hará, dijo él. Está tan confiada, tan ciega. Pobre Rosalía, rió ella. Pobre no, ingenua, corrigió él. Esas dos palabras me atravesaron. Ingenua. Era curioso, habían confundido mi silencio con debilidad, mi calma con estupidez. Pero ese error sería su ruina. Me mantuve en el pasillo hasta que escuché la puerta cerrarse de nuevo. Elena se había ido. Él se quedó dentro unos minutos más, quizá repasando mentalmente lo que acababa de hacer. Luego salió con prisa, como si temiera que alguien lo viera. Esperé un par de minutos antes de entrar. El aire dentro de la habitación estaba denso, impregnado de perfume barato y culpa. Miré el espejo y me enfrenté a mi reflejo. Había lágrimas contenidas en mis ojos, pero no las dejé caer. Me acerqué al armario y detuve la grabación. La cámara parpadeó una vez y luego guardó el archivo. Revisé el video. Ahí estaban, él y Elena, juntos, riendo, tocándose, mintiendo. Tenía todo lo que necesitaba. Me senté en la cama, sosteniendo el teléfono. Por un momento pensé en borrarlo, en dejarlo todo y fingir que nada había pasado. Pero no. Esa etapa había terminado. Lo envié directamente a mi correo, junto con las pruebas anteriores. Mientras lo hacía, algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, de liberación. Era como si al presionar enviar, también estuviera enviando lejos años de humillación. Después, guardé la cámara, cerré la maleta y me dirigí al lobby.
Necesitaba aire. El mar estaba azul intenso, el cielo despejado. Caminé por el muelle con pasos lentos, sintiendo cómo el viento me acariciaba el rostro. Pensé en Elena. Pensé en lo fácil que había sido para ella robar lo que no era suyo. Pero también pensé en mí, en cómo había permitido que otros manejaran mi vida. Me detuve frente al horizonte y murmuré: ya no más. Esa frase fue un pacto conmigo misma. Ya no sería la mujer que espera explicaciones. Ya no sería la esposa fiel que traga su dignidad para sostener un matrimonio vacío. A partir de ese momento, sería la arquitecta de su caída. Volví al hotel con una sonrisa ligera. Él estaba en el bar, fingiendo una llamada de trabajo. Cuando me vio, levantó la mano y dijo: «Amor, ¿cómo te fue en el spa?» «Maravilloso», respondí. «Estoy como nueva». Nos sentamos juntos y pedimos una copa de vino. Él habló de negocios, del clima, de trivialidades. Yo solo lo escuchaba, preguntándome cómo podía mentir con tanta calma. Era un actor perfecto, pero no sabía que su función ya había terminado. Esa noche dormí tranquila. Sabía que el siguiente día sería el principio del fin. Y mientras cerraba los ojos, sentí que la Rosalía ingenua, ciega y silenciosa, se había quedado atrás. La que despertaría mañana sería otra mujer, una que ya no temía perderlo, porque había comprendido que ya lo había perdido hacía mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si el sol también supiera que algo estaba a punto de romperse. Desperté con una calma fingida. Él todavía dormía, recostado boca arriba, con ese gesto de falsa inocencia que tantos años me engañó. Lo observé largo rato, intentando recordar cuándo fue la última vez que lo amé sin miedo, sin dudas, sin distancia. No pude recordarlo. El amor, cuando muere, no lo hace de golpe. Se apaga como una vela que arde en silencio, sin llamar la atención. Y ese día, frente a ese hombre que un día fue mi todo, supe que la llama se había extinguido por completo. Me levanté, abrí las cortinas y dejé que la luz entrara. «Buenos días», dije con una voz que sonó demasiado normal. «Buenos días, amor», respondió él, estirándose como si no tuviera pecados que esconder. Mientras se duchaba, revisé discretamente la cámara que había escondido la mañana anterior. La batería seguía cargada. La luz verde titilaba con paciencia. El dispositivo esperaba, igual que yo, el momento de grabar su caída. El desayuno transcurrió sin sobresaltos. Él hablaba del paseo en barco, de la cena de esa noche, de la playa cercana. Su discurso era tan banal que resultaba casi ofensivo. Yo asentía, sonriendo con cortesía, como una actriz en una obra que ya conocía de memoria. Pero detrás de esa fachada amable, mi mente no descansaba. Todo tenía que ser perfecto. Ni un error, ni una palabra de más. La trampa debía cerrarse justo cuando ellos se sintieran más seguros. A las 9 en punto, dijo que debía bajar al lobby para confirmar una reserva. Me besó en la mejilla y tomó el teléfono. Yo fingí distraerme con una revista. Lo observé irse sin moverme. Cuando la puerta se cerró, la habitación se llenó de un silencio nuevo. No era vacío, era poder. Por primera vez, el silencio estaba de mi lado. Esperé unos minutos antes de levantarme. Fui hasta la puerta. Abrí apenas un resquicio y miré hacia el pasillo. Nada, pero algo en el aire me decía que ya había hecho la llamada. Regresé, tomé mi bolso y me dirigí al extremo del pasillo donde una pequeña puerta de servicio conectaba con la escalera lateral. Era el escondite perfecto. Desde allí podía ver sin ser vista, gracias a un espejo en la esquina. El corazón me latía con una mezcla de adrenalina y lucidez. No era miedo, era anticipación. A las 10:15 la vi llegar. Elena, mi amiga, mi confidente, mi hermana de corazón. Llevaba un vestido beige, elegante, discreto, como si quisiera parecer inocente incluso en su pecado. Caminaba con paso firme, sin mirar a los lados. Mi esposo apareció unos segundos después. La saludó con una sonrisa tan natural que dolía. «Por fin», dijo él. «No sabes cuánto extrañaba esto», respondió ella. «No hables tan alto», susurró. «Está convencida de que fui al lobby». Esa frase me hizo contener una risa amarga. Estaba convencida, sí, pero no de lo que él creía. Ambos entraron a la habitación. La puerta se cerró.
El sonido del cerrojo fue como el inicio de una escena cuidadosamente ensayada. Desde el pasillo observé el reflejo del espejo frente al ventanal. Podía ver lo suficiente para entenderlo todo. Los vi abrazarse, reír, hablar con esa complicidad repugnante que solo tienen los cobardes cuando creen que nadie los mira. Mi respiración se mantuvo controlada. No temblaba, no lloraba, solo observaba, fría y despierta. Era como ver una película, solo que yo era la autora del guión. Escuché su voz. «No sabes lo que tuve que aguantar anoche». «Pobre», susurró Elena con burla. «Dormir con ella debe ser un castigo. Ya casi acaba todo. Solo necesito un poco más de tiempo». «¿Y después?», preguntó ella, apoyando su mano sobre su pecho. «Después, todo será nuestro». La rabia me subió como una ola, pero la contuve. No era momento de estallar. Cada palabra suya quedaba registrada, cada gesto grabado. La cámara los observaba con la misma paciencia con la que yo los había esperado durante años. Elena se sentó en la cama, cruzando las piernas con coquetería. «¿Y si se da cuenta?», preguntó en voz baja. «No lo hará. Ella cree lo que quiere creer. Siempre la subestimaste». «Y no me equivoqué», dijo él. Esa última frase fue el golpe más fuerte. No por lo que decía, sino porque confirmaba lo que yo temía, que durante años mi silencio había sido su alimento. Me apoyé contra la pared. Las manos me sudaban, pero no de nervios. Era furia contenida, una furia antigua que ahora encontraba su cauce. Me quedé allí, observándolos por más de 10 minutos. Elena reía, él la besaba, y la cámara, fiel, lo guardaba todo. A las 10:30, ella se levantó para irse. «Nos vemos esta noche», dijo, arreglándose el cabello frente al espejo. «Te amo», susurró él. «Yo también». Cerró la puerta y se fue. Él se quedó solo, revisando el teléfono. Yo di un paso atrás, sin hacer ruido, y esperé a que saliera. 5 minutos después, lo vi marcharse con el mismo aire despreocupado de siempre. Entré a la habitación. El olor a perfume de Elena seguía flotando en el aire. El vino abierto sobre la mesa, la copa marcada con lápiz labial, la cama desordenada. Cada detalle era una confesión muda. Caminé hasta el armario, apagué la cámara y revisé el material. Ahí estaban, su risa, sus caricias, su traición, filmada con nitidez implacable. Mientras observaba la grabación, no lloré, ni una lágrima. Solo sentí una serenidad extraña, como si cada segundo de dolor acumulado se hubiera transformado en fuerza. Apagué la pantalla y guardé el dispositivo en el fondo de mi bolso. Era hora de usar el arma que ellos mismos me habían entregado. Bajé al lobby. Lo encontré sentado en el bar, fingiendo revisar el celular. Me acerqué con una sonrisa amable. «¿Ya confirmaste la reserva?», pregunté. «Sí», respondió, evitando mi mirada. «Todo listo». Le acaricié el hombro. «Perfecto», dije. «Esta noche será inolvidable». Él sonrió, sin saber cuánta verdad había en mis palabras. Esa tarde me encerré en el baño con mi computadora. Descargué los archivos y los subí a una nube privada. Después envié el video a 3 direcciones, una de su trabajo, otra de un amigo suyo, ese que siempre me miraba con compasión, y una más, al esposo de Elena. No había marcha atrás, y no la quería. Cuando cayó la noche, me vestí con el mismo vestido azul que él tanto admiraba. Me miré al espejo y respiré hondo. No era una mujer triste, era una mujer libre. La Rosalía que esa mañana había sentido miedo ya no existía. La que bajaría ahora al comedor sería alguien nueva, alguien que sabía que no se necesita un arma para destruir a quien te traiciona, solo la verdad en el momento exacto. Y esa noche, esa verdad ya estaba viajando por correo electrónico, rumbo a sus destinos. Cada palabra, cada imagen, cada beso prohibido, todo. Mañana, el mundo entero sabría quiénes eran en realidad. Y cuando la tormenta cayera sobre ellos, yo ya estaría lejos, en silencio, imparable. El amanecer siguiente no trajo paz. El mar seguía sereno, pero dentro de mí soplaba una tormenta que apenas lograba contener. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, sentada junto al ventanal, observando cómo las olas golpeaban las rocas.
Mi esposo dormía profundamente. No tenía idea de que en cuestión de horas su vida entera se desplomaría. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac de mi reloj. Cada segundo me recordaba que el momento se acercaba. No sentía miedo, sino una calma helada. Una calma que solo siente quien ha decidido no volver atrás. A las 7:30 bajé a desayunar sola. Él aún dormía, o fingía hacerlo. No me importó. Me serví café y abrí mi cuaderno. Allí escribí una sola frase: el que traiciona olvida que la verdad tiene buena memoria. Mientras saboreaba el primer sorbo, observé las mesas a mi alrededor. Parejas hablando de amor, turistas riendo, familias sacando fotos. Todos parecían vivir una normalidad que ya no me pertenecía. Yo, en cambio, esperaba el derrumbe con la serenidad de quien ya se despidió de todo. A las 9:30, él apareció. Tenía el rostro cansado, los ojos algo hinchados, pero intentaba disimular. «Buenos días, amor», dijo, dándome un beso en la mejilla. «Buenos días», respondí con suavidad. Tomó asiento, pidió jugo de naranja y habló de planes sin importancia. El paseo en barco, la cena de gala, el regreso a casa. Lo escuché en silencio, estudiando cada gesto. Sus manos se movían nerviosas, sus ojos evitaban los míos. La culpa tiene un lenguaje que no necesita palabras. A las 10 en punto, el celular vibró. Él lo tomó con rapidez, creyendo que yo no notaba nada. «¿Quién es?», pregunté. «El del hotel, para confirmar la cena», respondió sin mirarme. Asentí. «Perfecto». «No tardes», dije con una sonrisa tranquila. No tardaré». Se levantó, tomó las llaves y salió del comedor. Yo conté mentalmente. 1, 2, 3, 4. Al quinto paso, él ya hablaba por teléfono. Sabía lo que decía, aunque no necesitara escucharlo. Dejé mi taza sobre la mesa. Me levanté despacio y lo seguí. El hotel era un laberinto de pasillos alfombrados, con espejos dorados que devolvían reflejos torcidos de la realidad. Lo vi detenerse frente a la habitación, mirar a ambos lados y abrir con cuidado. Entró. La puerta se cerró. Me quedé quieta unos segundos. Podía sentir los latidos en mis sienes, como si mi cuerpo entero fuera un tambor. Tomé aire, acerqué la cámara en mi bolso y caminé hacia el final del corredor, donde podía ver la puerta a través de un espejo lateral. No necesitaba más. La escena se repetía, casi igual que la del día anterior, pero esta vez con algo diferente. Yo estaba lista para terminarlo. Eran las 10:20 cuando vi entrar a Elena. Llevaba un vestido blanco y un sombrero que intentaba cubrir su rostro, pero no podía esconder su andar, el mismo que tantas veces la vi tener en mi casa, cruzando mi sala con familiaridad. Esta vez, ese paso la llevaba directo a su ruina. Mi esposo la recibió con una sonrisa amplia. La tomó de la mano, la besó con la seguridad de quien cree tener el mundo bajo control. Yo no aparté la vista. Cada gesto, cada palabra era una confirmación. Los vi hablar junto a la ventana. Ella reía. Él se inclinaba hacia ella. Parecían dos adolescentes enamorados, ajenos al peso de sus mentiras. El amor que sentían no era pasión, era soberbia. Esa creencia absurda de que las consecuencias solo existen para otros. Por unos minutos los observé en silencio. Luego, sin perder la compostura, tomé mi teléfono y abrí mi correo. Verifiqué que el video se hubiera enviado. Todo estaba en marcha. Las copias ya estaban llegando a sus destinatarios, su jefe, su familia y el esposo de Elena. Solo quedaba esperar. Y fue entonces cuando decidí hacer algo más. Me acerqué despacio, caminando sin ruido, hasta quedar frente a la puerta. No entré. Solo toqué 2 veces. Silencio. Luego, la voz de él. «¿Rosalía? ¿Eres tú?» No respondí. Solo esperé. Oí cómo se movían dentro, torpes, nerviosos. Cuando la puerta se abrió, me encontré con sus 2 rostros congelados en el aire. Elena tenía la blusa desabrochada. Él, la mirada de quien acaba de ver un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un hilo de voz. «Quería ver si la habitación era tan cómoda como decías en tus mensajes», respondí con la voz serena. Elena palideció. «Rosalía, yo puedo explicarlo». «No lo dudo», la interrumpí, «pero no necesito escucharte. Ya lo hiciste todo frente a la cámara». La mirada de mi esposo se llenó de terror. «¿Qué cámara?», preguntó. «La que no supiste ver»,
Igual que a mí, respondí. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con varias notificaciones. Su jefe, el esposo de Elena. Las copias habían llegado. Lo miré a los ojos y dije, ya no hay vuelta atrás. Rosalía, por favor, gritó él acercándose. Podemos hablar. Retrocedí un paso. No, ya no hay nada que hablar. Te amo. Reí con amargura. No, Ernesto. Te amas a ti mismo. Y ni siquiera eso haces bien. Elena comenzó a llorar. Rosalía, no lo hagas. Mi esposo, mi familia. Entonces debiste pensarlo antes de traicionar a quien te abrió la puerta de su casa. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Yo los miraba y me sentía extrañamente en paz. No había gritos ni lágrimas, solo justicia, fría, limpia, inevitable. No se preocupen, dije finalmente. No pienso quedarme a ver el desastre. Solo vine a despedirme. Tomé mis cosas, caminé hasta la puerta y añadí. Y no intenten borrar nada, ya está en la nube. Cerré detrás de mí sin mirar atrás. El pasillo se sintió largo, pero mis pasos eran firmes. En cada metro sentía cómo el peso se me caía de los hombros. Al llegar al ascensor, marqué el piso del lobby y observé mi reflejo en el espejo interior. No veía rabia ni tristeza, solo determinación. Y antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el caos ya había empezado. En el vestíbulo, un hombre gritaba por teléfono. El esposo de Elena sostenía su celular, con el video reproduciéndose en la pantalla. Las miradas de los huéspedes se clavaban en él. Unos segundos después, vi a mi esposo bajar corriendo por las escaleras, seguido de Elena. Su rostro estaba desencajado, sus ojos buscando una salida que ya no existía. El hombre se abalanzó sobre él. Lo golpeó. Le gritó, «¡Con mi mujer, maldito! ¡En el hotel, en mi cara!». La escena era caótica, desgarradora, y sin embargo, yo sentía una serenidad absoluta. Era el final que ellos habían escrito, y yo solo lo dejé representarse. Me alejé despacio, mientras los empleados intentaban separarlos. El sonido de los gritos se desvanecía detrás de mí. Afuera, el mar seguía igual. El viento olía a libertad. Esa mañana, el hotel se convirtió en su ruina, y yo, por fin, me convertí en mi propia salvación. Esa misma tarde, mientras el caos seguía expandiéndose por el hotel, me encerré en mi habitación. Afuera se escuchaban pasos apresurados, murmullos, teléfonos sonando. El rumor había crecido como fuego entre las cortinas. La grabación ya estaba corriendo por los celulares de medio mundo, y yo solo observaba en silencio. No sentía culpa, sentía justicia. Encendí la televisión. En las noticias locales, el nombre de mi esposo ya se mencionaba junto a la palabra escándalo. Una de las cámaras de seguridad del hotel había captado el altercado en el vestíbulo. Las imágenes se repetían una y otra vez. Él intentando huir, el esposo de Elena golpeándolo, la gente grabando con sus teléfonos. Todo lo que él había querido ocultar durante años ahora se exponía sin filtros, ante todos, y yo solo respiraba. Me serví una copa de vino y me senté frente al ventanal. El mar estaba tranquilo, como si el mundo no se acabara allá abajo. Por un instante, me pregunté si había ido demasiado lejos, pero enseguida recordé su risa burlona, las noches de desprecio, las promesas vacías. No había ido lejos, solo había llegado donde debía. Mientras el sol se escondía, abrí la laptop y revisé mi correo. Decenas de notificaciones nuevas, mensajes reenviados, capturas, titulares. Cada clic era una confirmación de que todo había funcionado. Entre los correos había uno de Elena. Solo decía, «Por favor, bórralo. Mi familia lo ha visto. Mi hijo está llorando. No nos hagas esto». Lo leí 3 veces. No respondí. En otro tiempo habría sentido pena. Habría querido perdonar. Pero ya no. No se puede pedir compasión a quien nunca la tuvo contigo. El siguiente correo era de mi esposo. «Rosalía, hablemos. Todo esto puede arreglarse. Fue un error, un momento de debilidad.
Por favor, no destruyas todo lo que construimos. Sonreí. Él hablaba de error, como si se tratara de un resbalón. Pero su traición no fue un accidente. Fue una decisión repetida durante años. Y las decisiones, tarde o temprano, cobran factura. Apagué el computador y tomé el celular. Había decenas de llamadas perdidas. Ninguna de ellas valía la pena. El silencio, una vez más, era mi mejor respuesta. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. Durante años, su voz había sido mi ruido constante. Ahora, por primera vez, el silencio sonaba a libertad. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté ya era de noche. El celular seguía vibrando. Esta vez, contesté. Era él. ¿Rosalía? Su voz sonaba rota, desesperada. Sí. Por favor, tenemos que hablar. No tenemos nada que decirnos. Me estás destruyendo. No, Ernesto. Tú te destruiste solo. Yo solo prendí la luz. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó finalmente. Porque necesitaba ver cuánto valías sin tus mentiras. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Celebrar? No. Vivir. Colgué sin esperar respuesta. A la mañana siguiente, bajé al comedor del hotel. Las miradas me seguían, algunas con compasión, otras con curiosidad. No me importaba. Pedí un café y observé cómo los empleados hablaban en voz baja. Una mujer se me acercó y susurró. «Usted es increíble. No todas tendrían su valor». Sonreí apenas. Valor no era lo que me sobraba. Era dignidad, y esa no me la quitaban más. Mientras desayunaba, vi pasar a Ernesto. Llevaba lentes oscuros y el rostro hinchado, como si no hubiera dormido. Se detuvo un instante, intentando cruzar mi mirada. Yo seguí revolviendo el café. Ya no existía para mí. Esa tarde recibí un mensaje del esposo de Elena. Solo decía: «Gracias por abrirme los ojos. Lamento que tu dolor haya sido necesario para ver la verdad». Me quedé mirando esas palabras. No eran consuelo, pero eran justicia poética. En una sola frase se resumía todo lo que había pasado. Mi dolor fue la linterna que alumbró las mentiras de todos. Guardé el teléfono. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin ansiedad. No debía explicaciones, no debía disculpas. Solo me debía a mí misma. Por la noche, antes de empacar mis cosas, encendí la cámara una última vez. Me grabé mirando directo al lente. No para él, ni para Elena, para mí, dije. No soy la mujer que traicionaron, soy la mujer que sobrevivió. Y eso, por sí solo, ya es venganza suficiente. Apagué el dispositivo y guardé todo. Dejé el hotel sin mirar atrás. Afuera el viento era fresco, el cielo limpio. Me subí al taxi y, mientras nos alejábamos, miré por la ventana una última vez. El edificio se hacía pequeño a lo lejos, hasta desaparecer. Sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero más que nada, sentí paz. Cuando llegué a casa, encontré la puerta entreabierta. Era él, sentado en el sofá, con los codos sobre las rodillas, el rostro hundido entre las manos. El hombre que alguna vez fue mi refugio ahora era solo un espectro. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Esperarte». «No deberías». «Rosalía, lo perdí todo», dijo con la voz temblorosa. «El trabajo, los amigos». Elena intentó quitarse la vida. «¿Y esperas que te dé lástima?». «No, solo quería que supieras que te amo». «No, lo que amas es la comodidad que yo te daba». «Por favor», murmuró. «Podemos empezar de nuevo». Me acerqué despacio. Lo miré a los ojos. Había miedo allí, y algo más, vacío. «Ernesto», le dije, «no hay vuelta atrás. Te mentiste tanto que ya no sabes quién eres. Y yo, finalmente descubrí quién soy sin ti». Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y añadí sin mirar atrás. Esta vez el adiós no duele. Duele haber tardado tanto en decirlo. Salí. El sonido de la puerta al cerrarse fue quizás el más liberador de mi vida. Esa noche me senté en la terraza de mi casa con una taza de té. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio bueno, no el de la sumisión, sino el de la libertad. Miré las estrellas y recordé algo que mi madre solía decirme: las mujeres fuertes no gritan, actúan. Sonreí, porque al final eso fue exactamente lo que hice. La noticia estalló como una bomba.
No en la casa ni en el barrio, sino en todo el maldito país. Mi esposo, el honorable empresario, el hombre de sonrisa impecable y discursos de familia, ahora aparecía en todos los titulares. Ejecutivo traicionado por su propia ambición. Video íntimo expone romance con la esposa de un colega. Vi los noticieros sin mover un músculo. Cada palabra era una confirmación. Durante años había vivido bajo su sombra, escuchando cómo la gente lo llamaba ejemplo de integridad, mientras yo era solo la esposa silenciosa que siempre lo acompaña. Ahora, su silencio era el mío, y su ruina también. Los periodistas acamparon frente a su oficina. Las cámaras seguían cada movimiento, las redes sociales hervían. Los empleados se apartaban cuando él llegaba, y sus socios, que antes lo llamaban amigo, dejaron de contestar. Una semana después, el directorio lo destituyó de su cargo. Recuerdo la llamada. «Rosalía», dijo él con la voz quebrada. «Me echaron». «Lo lamento», respondí, sin emoción. «¿De verdad lo lamentas?» «No», dije con franqueza. «Lo esperaba». Hubo un silencio largo al otro lado. Después solo escuché el llanto. No el llanto del hombre arrepentido, sino el del que comprende, demasiado tarde, que todo su poder era una ilusión. Elena, por su parte, desapareció de la ciudad. Su esposo la dejó. Su hija se mudó con los abuelos. Intentó llamarme varias veces. Nunca respondí. Una noche, dejó un mensaje de voz. «Rosalía, no sabes cuánto me arrepiento. No sé qué me pasó. Te juro que nunca quise hacerte daño». Apagué el teléfono. El arrepentimiento no limpia las manos manchadas, solo las tiñe de lágrimas. A pesar de todo, yo no sentía placer. No disfrutaba del escándalo, ni de la caída. Era algo más frío, más profundo, una sensación de equilibrio, como si por fin el universo hubiera ajustado la balanza. Pero con esa calma llegó algo nuevo, el vacío, porque la venganza, aunque justa, no siempre deja satisfacción, deja silencio. Y el silencio, cuando ya no hay odio que lo alimente, se vuelve reflexión. Comencé a preguntarme en qué momento mi vida se había reducido a esperar justicia. Había dedicado años a sobrevivir a su desprecio, a su control disfrazado de cariño, a su egoísmo de hombre que se creía Dios. Y ahora que todo había terminado, ¿quién era yo? Una mujer libre, sí, pero también una mujer sola. Un día, al salir de casa, una vecina se me acercó. «Rosalía, ¿puedo decirle algo?», preguntó con tono cómplice. «Claro, usted hizo lo que muchas quisiéramos tener el valor de hacer». «No fue valor», le respondí. «Fue cansancio». Ella sonrió con tristeza. Y supe que, aunque mi historia escandalizara a muchos, en el fondo representaba a todas las mujeres que alguna vez tuvieron que tragar la traición en silencio. El teléfono volvió a sonar una noche. Era él otra vez. «Rosalía», susurró, «no tengo a nadie. Me quitaron todo. Eso pasa cuando uno no cuida lo que tiene. Te necesito». «No, tú necesitas redención y yo no soy quien puede darte eso. ¿Vas a dejarme así, destruido?» «No te dejo destruido, Ernesto. Te dejo responsable». Y colgué. No volvió a llamar. Pasaron los días. El escándalo comenzó a apagarse, pero las consecuencias siguieron quemando. Su empresa quebró. Sus amistades se disolvieron. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Y yo seguía caminando, sin mirar atrás. La gente me miraba diferente, con respeto, y eso era nuevo. Después de décadas de ser invisible, había recuperado mi reflejo. Una tarde, recibí una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. «Gracias por mostrarme que incluso los monstruos pueden caer». Nunca supe quién la envió. Quizás alguna mujer que vivió algo parecido, o tal vez alguien que simplemente entendió. Guardé esa nota entre las páginas de mi diario. A veces me preguntan si me arrepiento, y respondo que no, porque lo que hice no fue venganza, fue liberación. Durante años había sido prisionera de una mentira, de una imagen, de una rutina donde mi voz no importaba. Cuando descubrí la verdad, no solo lo expuse a él, me devolví a mí misma. Esa noche salí a caminar por el malecón. El aire estaba fresco, el cielo despejado. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara el alma. Pensé en todo lo que había perdido. Un matrimonio, una amiga,
una vida entera de apariencias, pero también en lo que había ganado, mi nombre, mi voz, mi paz, porque cuando una mujer se libera del miedo, ya nadie puede volver a dominarla. Miré el horizonte y me prometí que no volvería a amar desde la necesidad, sino desde la elección. Y si alguna vez alguien me preguntaba qué se siente traicionar, respondería, no lo sé, pero sé lo que se siente perdonarme a mí por haberlo permitido tanto tiempo. Dicen que después del fuego siempre llega el silencio, pero nadie te advierte lo profundo que puede ser. Pasaron varios meses desde aquella tormenta, y el mundo parecía haberse olvidado del escándalo. Los titulares cambiaron, la gente encontró nuevos dramas que comentar, pero yo seguía aprendiendo a vivir entre las cenizas, no del dolor, sino de la costumbre, de esa vida que alguna vez giró en torno a un hombre que confundí con amor. Recuerdo el primer amanecer después de todo. El sol entró por la ventana de mi casa, pintando las paredes con tonos dorados. Ese día no tenía prisa. No debía preparar desayunos, ni planchar camisas, ni fingir sonrisas. Solo me serví café y lo bebí lentamente, como si saboreara por primera vez mi libertad. Miré alrededor. La casa estaba vacía, sí, pero también limpia de mentiras. El aire olía distinto. Era mío. Esa mañana entendí que la soledad no siempre es un castigo. A veces es el primer acto de amor propio. Poco a poco, comencé a reconstruir mi rutina. Volví a leer, a pintar, a cuidar mis plantas. Recuperé el tiempo que le había regalado a alguien que nunca lo mereció. Cada flor que brotaba en mi jardín era un recordatorio de que la vida sigue, incluso después de ser arrancada de raíz. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Empecé a perdonarme. No por haberlo expuesto, no por la venganza, sino por haberme callado tanto tiempo, por haberme convencido de que la paciencia era virtud, cuando en realidad era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que había amado a un hombre que no sabía amar. Perdonarme fue más difícil que perdonarlo a él, pero lo hice, y con cada lágrima que dejé caer, algo dentro de mí se liberó. Un día, mientras caminaba por el parque, me crucé con una pareja de ancianos. Él le tomaba la mano a ella con ternura, como si el tiempo no hubiera pasado, y por primera vez en mucho tiempo no sentí envidia. Sonreí, porque entendí que el amor verdadero no se busca, se construye cuando dos almas saben cuidarse. Y si no lo encuentras afuera, puedes construirlo dentro de ti. Yo me convertí en mi propia compañía, mi propio refugio. Tiempo después, supe por terceros que Ernesto había dejado la ciudad. Vive solo, en un apartamento pequeño, sin familia ni trabajo. Dicen que envejeció de golpe, que apenas sale. No me alegra ni me duele. Solo me recuerda que cada uno recoge lo que siembra. Y él, durante años, sembró mentiras. A veces pienso en llamarlo, no para reabrir heridas, sino para cerrar el ciclo. Pero luego entiendo que hay silencios que hablan más que cualquier despedida. Mi silencio fue mi respuesta, y en ese silencio encontré paz. Una noche, mientras organizaba mis cosas, encontré la cámara con la que grabé todo. La tomé entre mis manos. Ya no era símbolo de venganza, sino de renacimiento. Había sido mi arma, mi escudo y mi voz. Por un momento, pensé en borrarlo todo, pero decidí conservarlo. No como prueba de lo que ellos hicieron, sino como recordatorio de lo que yo fui capaz de hacer por mí misma. Al cabo de unos meses, abrí un pequeño taller en mi casa, Historias que sanan. Allí, mujeres de todas las edades llegaban a contar su dolor, su rabia, sus traiciones. Les enseñé lo que a mí me tomó toda una vida aprender. No esperes a que alguien te salve. Nadie te rescatará, pero tú puedes hacerlo. La voz que más necesitas escuchar es la tuya. Cada vez que una de ellas sonreía entre lágrimas, sentía que el círculo se cerraba un poco más. Mi historia, nacida del dolor, se transformaba en puente para otras. Una tarde, mientras terminábamos una sesión, una mujer joven me preguntó: «Señora Rosalía, ¿usted alguna vez volvió a enamorarse?» Guardé silencio unos segundos. Miré por la ventana, donde el sol comenzaba a caer, y respondí: «Sí, de mí». Ella sonrió, y supe que había entendido. A veces la vida te arranca todo, y piensas que se acaba, pero lo que en realidad hace
es darte la oportunidad de volver a empezar sin máscaras. No importa cuánto duela perder lo que creías amor. El verdadero amor, ese que no traiciona, no miente y no humilla, empieza cuando decides no volver a mentirte a ti misma. Esa fue mi lección, mi castigo y mi renacer. Hoy tengo 63 años. Camino despacio, pero sin miedo. Ya no me preocupa si alguien me ama. Yo me amo suficiente. Ya no busco justicia, porque la vida misma se encarga de equilibrar las cuentas. Cuando me preguntan cómo sobreviví a tanta traición, solo respondo: aprendí a dejar que el fuego me quemara, para poder convertirme en ceniza, y desde ahí volver a ser luz. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para dejar atrás a quien te apaga. Nunca es tarde para mirarte al espejo y reconocer a la mujer que fuiste, que resistió y que sigue aquí, de pie. Porque no importa cuánto te hieran, si tu alma sigue viva, aún tienes todo por vivir. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo, porque quiero conocerte y saber desde dónde me acompañas. Soy Rosalía Aguirre, y esta fue mi historia.